El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Les saluda cordialmente Denise Iliesa y Eduardo Escobar. Así es, y ya estamos pues a pocos días de las elecciones 2021, pero todavía tenemos otros temas más que vamos a conversar. Así es, y siguiendo con el tema de las elecciones, vamos a plantear en este programa el rol de la sociedad civil en las elecciones 2021 y la importancia de acudir a votar. Y para hablar de este tema, Denis, ¿quiénes nos acompañan esta tarde? Esta tarde nos acompaña Carlos Palomo, él es presidente de la Asociación Tracoda, y Emma García Prieto, quien es la directora de CREO. Bienvenidos. Muchas gracias por el espacio y qué gusto poder compartir con Carlos. Igual, muchísimas gracias por el espacio. Ok. Antes de comenzar a hablar, Denise, queremos plantear un pequeño contexto para ubicar a nuestros escuchas de lo que vamos a hablar esta tarde. Así es. Un breve contexto sobre la conversación de ahora es que el espacio electoral es una agrupación de organizaciones de la sociedad civil, académicas y centros de pensamiento que están interesados en la modernización del sistema electoral salvadoreño y que comparten pues los principios democráticos universalmente reconocidos. Para la ciudadanía y para quien no los conoce, las organizaciones que integran el espacio electoral son AUPRIDES, Acción Ciudadana, CREO, FUSADES, Tracoda y la Universidad Gerardo Barrios. Y sabemos que para las elecciones 2021 el espacio electoral tiene programado realizar una serie de actividades que buscan en buena medida informar a la ciudadanía sobre el proceso electoral. Por tal razón, esta tarde vamos a conversar con dos miembros del espacio electoral para conocer sus valoraciones y recomendaciones para la elección 2021. Así es, y para entrar en tema, les pregunto a los dos, como miembros del espacio electoral, ¿cuál es su valoración sobre la importancia de asistir a votar en las próximas elecciones del 28 de febrero de 2021? Emma o Carlos, ¿quién comienza? Buenísimo. Gracias, Eduardo. De verdad que qué bonito que haya tanto programa ahorita de información de cara a que se viene una elección sumamente importante. Todas las elecciones son importantes y creo que el discurso siempre ha sido el mismo, la importancia de ir a votar, pero tal vez esta elección en particular nos estamos jugando la separación de poderes, nos estamos jugando el que existan instituciones de control que le hagan frente a la lucha contra la corrupción, que existan esas instituciones de control que sean independientes, valientes y que de verdad traten de frenar cuando las cosas, traten de frenar al Ejecutivo cuando las cosas no vayan caminando en el lado correcto, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones que estamos ahorita viendo de cara a la elección de ya una semanita y días, son lo que por lo que nos tenemos que preocupar los ciudadanos, en particular los jóvenes, que podemos hacer una gran diferencia dentro del padrón electoral, y además de los jóvenes, las mujeres, que son las que el padrón está conformado en su mayoría por mujeres, y las mujeres son las que más votan en todas las elecciones desde hace unos años para acá. Entonces, que no desaprovechemos la gran oportunidad que tenemos de poder hacer que escuchen nuestras voces, que no permitamos que pocos elijan a todos, son las frases esas que hemos repetido por tanto año, pero que tal vez en esta elección es cuando más fuerza cobran. Bueno, agradezco el espacio, Acción Ciudadana, y quizás comentar brevemente y repetir un poco de lo que decía Emma. Nos estamos jugando bastante en estas elecciones que vienen el próximo 28 de febrero. Necesitamos ciertamente una asamblea que tenga capacidad de ejercer como contrapeso del órgano ejecutivo, y también una asamblea que va a entrar a elegir funcionarios de segundo grado nuevamente. Vienen elecciones de Corte de Cuentas de la República, elecciones de Fiscalía General de la República, que me parece que es la más inmediata, se va a hacer en algún momento a finales de este año. Y también vienen elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. En particular viene la elección de un magistrado de la Sala Constitucional
y del nuevo presidente del órgano judicial y de la misma sala que ya mencioné. Entonces hay mucha trascendencia en la elección de diputados que se va a hacer, porque al final son estos quienes van a elegir a todos estos funcionarios que les comentaba y quienes van a elegir a este magistrado de la Sala de lo Constitucional, que como habremos podido ver a lo largo de los últimos meses, esta sala de la Corte se ha digamos, erigido como el freno contra algunos abusos que se cometen, no solo desde el órgano ejecutivo, sino violaciones a la Constitución desde la misma Asamblea e inclusive desde otras instancias del Estado, desde autónomas, etc. Entonces creo que esa es una de las motivaciones más grandes para escoger adecuadamente y para salir y votar, y también porque existe otra serie de temas que vienen bastante rezagados. Hay algunas deudas históricas que no solo la actual Asamblea, sino que las últimas configuraciones legislativas no han atendido. Por ejemplo, el tema de ley de agua, por ejemplo, reformas para fortalecer a instituciones contralores como el Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y algunas otras leyes que tienen que ver con otros ámbitos quizás no tan relacionados a la corrupción, pero que sí son muy relevantes para que El Salvador al fin empiece a llegar al siglo XXI, ¿no? Que ya empecemos a llegar por lo menos al 2010 por ahí, porque hay, por ejemplo, en temas de agenda digital sí estamos atrasadísimos, parece a veces que estamos allá por los 95, apenas llegando al 2000. Entonces creo que la Asamblea tiene mucho que ver en parte de este atraso. Obviamente no es exclusivamente de ella, tienen que ver el órgano ejecutivo y otras instancias estatales, pero ciertamente que en la medida que escojamos diputados que tengan alguna agenda, no sé si llamarlo futurista o alguna agenda por lo menos para actualizar a El Salvador hasta el año 2010, tal vez podamos, digamos, a través de eso es que se ve la importancia de este proceso, y bueno, y quedarán otros tantos temas, pero creo que eso resume bastante bien la importancia de salir a votar y de no permitir que sean otros quienes elijan quienes nos van a representar en la Asamblea Legislativa. Carlos ha planteado un punto, algunos temas que están pendientes. Emma, ¿qué temas usted cree que son importantes que retome la nueva legislatura? Porque también esa es otra de las importancias de acudir a votar. Ya usted planteaba el control entre órganos, pero también la agenda legislativa, las deudas. ¿Qué temas cree usted que se deben de ampliar? Creo que la principal deuda, y ahí me atrevería, tal vez ya es con sombrero personal, de lo que yo quisiera ver en la Asamblea, es la reforma al servicio público, la reforma integral de verdad que necesita este país, que no es posible si hacemos un análisis de por qué a veces no avanzamos. Todos los problemas que ha dicho Carlos, que tal vez nos hace retroceder a 1995. Esta ley actual que tenemos de servicio público, 1961, 63, 64, o sea, es de verdad cincuentona la ley, y no es porque sea vieja que esté mala, no es eso. El punto es de que ya hemos cambiado en un montón de aspectos y se ha desbordado. Esto se ha salido de control en cuanto a las contrataciones en el Estado. Sabemos que ese es un gran problema, sabemos que las cosas aquí no avanzan porque son las ideas cortoplacistas, porque cada 3 años se renueva la Asamblea, entonces hay cambio en junta directiva, y si vemos esta legislatura pasada, hubo cambio de presidencia a mitad de camino. Entonces la primera mitad de los 3 años la tuvo un partido, luego pasó al otro partido. Cuando hay esos cambios, entra gente nueva a la Asamblea porque se adjudican cargos y puestos que son para el partido y no para la institución como tal. Entonces, esa reforma integral es una deuda histórica que se tiene, de la que, sin miedo a equivocarme, los 4 candidatos presidenciales del 2019 se comprometieron públicamente aquí en FUSADES en un foro para hacer esa reforma, para trabajar esa reforma, para impulsarla desde el Ejecutivo también, apoyarla y acompañarla. Y ahorita estamos viendo que ya vamos casi a 2 años, el 1 de junio de este gobierno, y no vemos luces que eso llegue a cambiar, ¿verdad? Creo que ese es un elemento fuertísimo en el que se puede trabajar, que lo único que necesitamos, y yo sé que digo lo único, pero es lo más grande que se necesita para hacer esto realidad, es voluntad política.
Bueno, vamos a ir a una pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en otra emisión más de Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Recuerde que este es un espacio radial de Acción Ciudadana que tiene todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Vive FM 102.1. Y esta tarde, ¿con quién conversamos? Esta tarde hablamos con Carlos Palomo, que él es presidente de la Asociación Tracoda, y Emma García Prieto, directora de CREO, FUSAES. Así que estamos conversando sobre la visión de sociedad civil, particularmente del espacio electoral de las elecciones 2021. Así es. Y quisiéramos consultarles como representantes de organizaciones de la sociedad civil, ¿qué papel consideran ustedes desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en las elecciones del 28 de febrero? Por ejemplo, ¿qué aportes puede brindar la sociedad civil en el tema de las elecciones? Pues están brindando. Quizás inicio yo y después continúa Emma. Creo que todas las organizaciones de la sociedad civil, independientemente del ámbito en el que nos desenvolvamos, si es transparencia, si es protección de derechos medioambientales, si es protección de causas o para erradicar la violencia contra la mujer, lo importante y el compromiso que deberíamos tener es el de incentivar a la gente a salir a votar, incentivar a los jóvenes a salir a votar, incentivar a las mujeres, incentivar a toda la población en general para que pueda acudir a las urnas y pueda darle su voto a aquellas personas que consideren que van a representar sus ideales, sus aspiraciones, la agenda legislativa que quisieran ver impulsada desde la Asamblea y demás. Hay muchos esfuerzos dispersos en diferentes organizaciones y creo que puedo hablar o más o menos mencionar algunos de los que el espacio electoral, que como ya lo mencionaba Denise al inicio, si no mal recuerdo, está conformado por FUSADES, por Tracoda, por Acción Ciudadana, por el Consorcio de Universidades Privadas AUPRIDES, por la Universidad Gerardo Barrios. Uno de los roles, creo yo, más importantes que se van a impulsar es el de la observación electoral, con la misión de observación y auditoría electoral que está encabezando FUSAES y que cuenta con el apoyo de todas las organizaciones que conformamos el espacio electoral. Creo que es una herramienta valiosa para venir a dar más certidumbre y para permitir un proceso electoral más transparente en el que la ciudadanía pueda recibir información no solo de las fuentes oficiales como el Tribunal Supremo Electoral y como de otras fuentes que últimamente han estado haciendo bastante ruido con diferentes llamamientos o advertencias, por ejemplo, de fraude y ese tipo de cosas. Vamos como sociedad civil a tener una observación bastante extensa y no solo el espacio electoral, también otras organizaciones que en alguna medida va a servir para que se pueda constatar in situ que no va a haber fraude y que muy difícilmente va a haber fraude y que tampoco van a haber anormalidades graves más allá de algunos pequeños incidentes que siempre ocurren, ¿no? Y que tienen que ver con factores que el mismo tribunal y que ni siquiera la Policía Nacional Civil puede controlar. Siempre sabemos que hay algún pequeño factor ahí, algún ciudadano que quizás no se comportó como debía, etcétera. Entonces vamos a tener esta observación. También hay esfuerzos en cuanto a difusión de por qué salir a votar, es decir, los motivos, no por quién, los motivos. Y aparte de eso, las diferentes formas de voto y cómo evitar que nuestro voto sea anulado. Recordemos que tenemos un sistema electoral un tanto complejo y creo que, por ejemplo, uno de los magistrados del tribunal siempre resalta eso, ¿no? Tenemos una papeleta muy compleja, tenemos un sistema bastante complejo y entonces a veces la gente se puede confundir y puede anular fácilmente el voto. Entonces estamos en la vía de informar a la gente cómo no anular el voto, cómo evitar que vaya a haber algún problema y además de eso estamos en incentivando a diferentes sectores, ¿no? Incentivando a los jóvenes, incentivando a las mujeres, incentivando a la gente mayor, incentivando también a exigir plataformas electorales concretas, porque creo que eso también ha sido un señalamiento que se ha hecho recurrentemente, que no hay una oferta concreta, todas son bastante genéricas, pero nadie me dice voy a promover exactamente esta ley o no voy a promover exactamente esta ley, salvo por algunas excepciones, ¿no? Entonces creo que ese a grandes rasgos es el aporte que se está dando y bueno, y tal vez Emma complemente y nos pueda ampliar un poco más.
Gracias. Creo que más allá del voto, las organizaciones de la sociedad civil tienen como misión que la gente se involucre. Y eso puede ser involucrarse en temas de arte, de cultura, de deporte, de educación, temas electorales precisamente, temas políticos, sociales. Entonces, al final lo que quieren lograr es esa integración de verdad la ciudadanía a que se involucre por los temas del país. Y el gran problema que tenemos como salvadoreños es que venimos y nos preocupamos por la democracia solo cuando hay elecciones. Entonces, el reto que tenemos las organizaciones de sociedad civil, en especial las que trabajamos en estos temas electorales, políticos o tal vez ya meramente en el fortalecimiento de la institucionalidad, el reto que tenemos es motivar a la gente a que el día después de las elecciones se empiecen a preocupar por la democracia, para que 3 años después o 5 años después, dependiendo de la elección, el proceso esté mejorado con candidatos que ya aparecen en la papeleta acorde a lo que nos merecemos como sociedad. Hablábamos con Eduardo en un programa de radio hace unas semanas de la importancia de que la política al final del día es una cuestión de oferta y demanda. Y la demanda, si la demanda no exige que las cosas cambien, la oferta por gusto propio o por voluntad individual no va a cambiar. Entonces, si nosotros como organizaciones de sociedad civil motivamos a que los salvadoreños se involucren o que se preocupen por la democracia, en especial el día después de las elecciones, ahí es cuando vamos a ir viendo ese cambio en la cultura de nuestro país y en el fortalecimiento de las instituciones que tenemos. El gran, tal vez, lo que vemos ahorita, lo que estamos viviendo, la preocupación, el desespero, porque ya la campaña política nos tiene cansados. Sabemos que pones la radio o la televisión y te dan ganas de gritar en lo que apagás porque ya es demasiado el bombardeo, pero estamos pagando el costo de desentendernos de la política. Y eso es más allá de las elecciones, eso es mucho más allá del 28 de febrero, que si bien es cierto es como la recta final, es el banderillazo de que terminaste la carrera, pero es una carrera que empezó hace 3 años, ¿verdad? Con la elección del 4 de marzo de 2018. Ustedes han mencionado una serie de acciones que se están desarrollando desde sus organizaciones o como el espacio electoral, pero digamos a la ciudadanía, ¿a dónde pueden informarse? ¿A dónde pueden ver el material o lo que ustedes están publicando para que puedan ellos ejercer de mejor manera el voto? ¿Está en redes sociales, en su sitio web? ¿A dónde puede la ciudadanía consultar, digamos, material o información sobre elecciones de parte de ustedes? Bueno, por lo menos de parte de FUSADES y de CREO, el programa de jóvenes de FUSADES, en ambas redes sociales, tanto de la Fundación como de CREO, ahí van a poder encontrar, hemos publicado material tanto de la forma válida del voto, de la importancia de ir a votar. Estamos manejando una campaña ahorita de educación cívica que habla justamente de que este 28 de febrero elegimos mucho más que diputados. Y ya hablamos de todas las instituciones de control en cuanto a las elecciones de segundo grado, que que empieza ya este domingo. El proceso es la elección de la FEDAES para la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, son cosas que van simultáneas, que por eso les digo que uno se tiene que interesar en la política y en todo lo que pasa todos los días, no solo en época electoral, porque todos los días pasa algo nuevo. Entonces, nos pueden seguir en redes. Sé que los medios de comunicación están haciendo un gran trabajo también por informar a la ciudadanía. No hay que menospreciar el trabajo que hacen los partidos políticos, quienes también en su oferta de comunicación motivan a ese voto, obviamente por su bandera o por sus candidatos, pero hay formas válidas en las que la persona tiene la opción de escoger cómo votar. Entonces hay videitos, tenemos un poquito de todo. Si son personas que aprenden visualmente, están los infográficos. Si son personas que aprenden en base a escuchar, están los videos. Entonces creo que es cuestión de que también pongamos un poquito de nuestra parte, la responsabilidad individual, y que investiguemos, que busquemos esas instituciones o esos medios que nos informan de la manera en la que nosotros podemos aprender mejor. Y opciones, créanme que hay un montón. Quizás intervenir brevemente,
exhortando a la gente a que primero revise y esté pendiente del canal institucional o de los canales institucionales del Tribunal Supremo Electoral. Ahí se ha estado divulgando una serie de información sobre el tema del cómo no anular el voto, dónde salir a votar, para buscar el centro de votación. También tienen algunas herramientas interesantes como un simulador de voto en el que uno puede practicar cómo votar, y creo que esto es bastante útil, sobre todo en papeletas como la de San Salvador o la de La Libertad, que son bastante grandes. Entonces la gente le puede entrar, le invito a que busque estos canales oficiales y que sea una fuente primaria para informarse, y después ciertamente están, como ya lo decía Emma, el trabajo que están realizando los medios de comunicación. Creo que hay muy buenos medios realizando muy buen trabajo sobre esto. Pueden estar informados sobre la temática, y creo que más que señalar algunos canales específicos, porque igual están a disposición, por ejemplo, las redes sociales de los integrantes del espacio electoral, donde hay algunas campañas para esta temática. También creo que vale la pena dar una breve explicación a la gente, o más o menos comentarla así de manera súper puntual, qué cosas deberían de buscar en los sitios en los que se informen, porque al final muchas veces mientras navegamos en redes sociales o en diversos sitios encontramos cualquier clase de información, pero a veces no estamos seguros de si en realidad esto es verídico o no. Entonces, por ejemplo, cuando consulten sitios web o cuando consulten redes sociales, siempre asegúrense de buscar cuáles son las fuentes, de buscar nombres y apellidos, de buscar que en lo que ustedes lean haya algún responsable de esa publicación, que el medio, la autoridad o la organización que lo difunda sea reconocida, que exista contraste de fuentes, que existan elementos o documentos que les permitan a ustedes verificar que lo que se dice efectivamente es cierto. En estos tiempos abundan muchos canales que, lejos de informar, desinforman, o que brindan a todas luces información falsa, o que brindan elementos inexactos. Entonces siempre busquen, como les decía, estos pequeños elementos, un responsable de la nota, que quien la publica sea un medio reconocido, que exista contraste entre diversas fuentes, que ustedes puedan ir y corroborar esto en otro sitio, porque si solo les aparece en uno, probablemente sea información falsa. Entonces, más que señalar canales puntuales, creo que les señalo cómo discernir si lo que leen es no adecuado. Y bueno, y de ahí siempre, como les digo, el tribunal, que es la fuente principal, y a estar pendiente de lo que ahí se transmite y de lo que ahí se comenta. Todo este tipo de recomendaciones que ambos brindan, pues es para tener un voto informado. Efectivamente, tener un voto informado, por ejemplo, el tema de buscar las plataformas, de saber por quién buscar, y también cómo votar adecuadamente, porque se dan algunos casos. Por ejemplo, si yo marco 2 banderas, anulo mi voto. Si yo marco más de 24 caras en San Salvador, anulo mi voto. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones para no anular mi voto y que no sean otros los que elijan por mí. De acuerdo, vamos a ir a la siguiente pausa musical, pero ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, elecciones 2021. Y esta tarde, ¿con quién conversamos? Bueno, hablamos sobre la perspectiva de sociedad civil de las elecciones, y hablamos con Carlos Palomo, presidente de la asociación Tracoda, y Emma García Prieto, directora de Creo. Así es. Emma, te quisiéramos hacer también otra consulta. Desde el espacio electoral y también desde la organización que tú representas, ¿qué recomendación le darías tú al electorado para ejercer un voto informado? Ya Carlos mencionaba algunas pautas, pero ¿qué recomendación crees es pertinente? Súper importante lo que Carlos mencionaba, Denise, en el tema de cómo llegar a votar informado, en cuestión de que no nos anulen el voto por desinformación, ¿verdad? Pero también tenemos que acordarnos que un elemento importantísimo del voto informado es conocer por quién voy a votar y saber llegar al momento de pararte enfrente de esa papeleta y con una seguridad absoluta marcar ya sea el rostro de la persona o las personas que tú elegís, o la bandera del partido de tu preferencia. Pero esto tiene que ser una elección en base a principios, y creo que ahí es donde a veces nos perdemos un poco los salvadoreños o tal vez los jóvenes, que si nuestros papás nos dicen
vota por tal, o mira, este es el que nos vino a regalar el guacal más grande, o mira, este es el que nos está prometiendo las becas en la comunidad. Son todos temas válidos, pero tenemos que acordarnos y tener ese diálogo franco con las personas que tratan de motivarnos a ir a votar o a influenciar el voto, que el voto tiene que ser en base a que va a ser la persona o las personas a las que tú vas a exigirle una rendición de cuentas. Entonces, si nosotros marcamos por candidato A ese candidato A, ya sea por medio de redes sociales, ya sea por medio de que lo conozcas. Imagínense, en las comunidades hay gente que conoce a sus candidatos, que son amigos, que tal vez es un poquito más difícil en departamentos como San Salvador y La Libertad, como bien dice Carlos, en una papeleta de 24 candidatos y en otra de 10, es un poco más difícil que conozcamos a las personas de verdad, y así como tener una relación personal con ellos. Pero al interior del país eso es un poco más fácil porque son menos los candidatos que aparecen en la papeleta. Y si tenés la ventaja, el privilegio, la bendición de conocer a la persona que aparece en la papeleta, más allá de que porque sos michero o porque te voy a hacer el favor, es prepárate que yo te voy a fiscalizar, prepárate que yo te voy a exigir resultados. Si tú me estás prometiendo que vas a velar, que vas a legislar en favor de la transparencia, no quiero ver que tu voto sea en contra de un retroceso para que la Corte de Cuentas tenga menos atribuciones, por decirles algo. Entonces, ese tipo de información uno la tiene que tener a la mano, saber, tal vez no tan específico sobre como a favor o en contra de qué leyes van a votar, pero sí tener un pincelazo general de cómo están parados en principios fundamentales, y que nos acordemos que la renovación no es necesariamente en cuestión de edad. No es porque soy joven voy a ser mejor que los que ya están mayores o que ya tienen muchos años de estar dentro de la asamblea, porque yo puedo ser una joven con las mismas prácticas de los que tienen 1000 años de estar haciendo las cosas mal. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que la renovación es cuestión de defensa de principios, más no de edad o de género, que también es un elemento importante ahorita de cara a la oferta política que tenemos para el 28 de febrero. Okay. Esta pregunta va dirigida para ambos y ahí ustedes deciden quién contesta primero. Como espacio electoral, se han pronunciado recientemente sobre el tema del fraude electoral y también sobre el tema de la tecnología. ¿Cómo valoran estos señalamientos que se están haciendo contra el proceso electoral por el tema de la tecnología y esta voz de fraude? Quizás inicio yo con ese punto. Creo que es importantísimo explicarle y decirle a la gente que no hay que tener temor a fraudes. No hay que dudar de la capacidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral para desarrollar elecciones. Es cierto que pueden haber algunos problemas con la transmisión de resultados, que en los simulacros se han encontrado problemas y que inclusive todo pudiese, en cuanto a la transmisión de resultados, por ejemplo, todo pudiese fallar desde el punto de vista tecnológico. Pero eso no afecta la integridad del proceso electoral, en tanto que todo está resguardado en papel. Hasta el último voto emitido por cada uno de los salvadoreños está en una papeleta que difícilmente puede ser alterada o que puede ser modificada, porque existe una serie de candados y una serie de mecanismos que vuelven increíblemente difícil hablar de un fraude a gran escala. Implicaría que hay que poner de acuerdo a miles y miles de personas de todos los partidos políticos. Habría que poner de acuerdo a Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, misiones de observación internacional, misiones de observación nacional, vigilantes de todos los partidos políticos, y creo que esto vale la pena resaltarlo. Todos los partidos políticos tienen vigilantes en las juntas receptoras de votos. Ahí hay un observador que está pendiente de que no se anulen indebidamente votos, que no se alteren papeletas, que no aparezca una papeleta en un lugar donde no debería, o que se vaya toda la urna a parar a algún lugar donde pueda haber alguna alteración. Entonces están todas esas serie de candados, y creo que el espacio electoral ha sido bastante contundente en los últimos comunicados que ha emitido, en los que somos absolutamente claros en cuanto a que hablar de un fraude en realidad no es posible. Probablemente esto responda a alguna retórica electoral para evitar el abstencionismo, para buscar la movilización de algún sector de votantes, habría que ver,
pero la ciudadanía creo que puede estar plenamente confiada en que es virtualmente imposible que se vaya a alterar la voluntad de los electores. Por fortuna, el sistema que tenemos no es voto electrónico, sino que simplemente una tecnología electoral para contar marcas, que aunque se utilice o digamos se llegara a vulnerar, se llegara a alterar, de cualquier manera el resultado de la elección no va a cambiar, porque ahí están todas las papeletas, ahí están las actas de las cuales toda la mesa y todos los observadores reciben copias. Entonces no podemos hablar de que se va a través de estas actas se va a venir a fraguar un fraude, porque no es posible. Hay tantas copias de cada junta receptora de votos, habrá por lo menos algunas 10 copias, ¿no? Entonces no es posible. Por otra parte, también en cuanto al tema de tecnología, sí creo que vale la pena decir, y el espacio así lo ha señalado en buena medida, que hace falta transparentarlo un poco más, que debiese garantizarse el acceso irrestricto en cuanto a la Junta de Vigilancia Electoral, los partidos, y qué bueno que el Tribunal Supremo Electoral lo reconoció así en la última conferencia que dio el día domingo 14, que la Junta tiene derecho pleno a fiscalizar el uso de la tecnología, y creo que, bueno, el espacio lo ha dicho. A título personal creo que es algo muy importante que sí debe de hacerse para darle mayor garantía de certeza a la población y para que vea que todo se está manejando bien, pero aún, como lo decía, aún con un fallo catastrófico en el que hasta se puede hablar de una vulneración, la gran ventaja y la gran fortaleza de nuestro sistema electoral es que aún en ese caso no se puede hablar de un fraude. Sí se puede hablar de un problema quizás de organización o de que hubo cosas que no se hicieron definitivamente bien, pero no puede hablarse de un fraude a la voluntad del elector. Entonces creo que eso es importantísimo y bueno, nos quedará lo que sí es la experiencia para los siguientes procesos electorales de cómo hacer algunas cosas, de cómo no hacer otras y de algunos elementos que deben cambiarse. Por ejemplo, sí creo que hubiese sido bueno pensar en una auditoría electoral con bastante más anticipación y no estar en este tema a falta de 2 semanas para las elecciones. Esta auditoría debió haberse iniciado hace mucho antes. De hecho, el espacio electoral, si no me equivoco, ya en diciembre hizo ese señalamiento de que hubiese sido bueno tener una auditoría previa, una auditoría concurrente y ciertamente una auditoría posterior. No se dio, lamentablemente. Es algo que sí vale la pena reflexionar para siguientes procesos electorales, pero en general pues hay que decir que independientemente de todos estos impases pequeños o grandes que se puedan tener, las elecciones están a salvo. Y también, no sé si me extiendo mucho, pero creo que vale la pena hacer un llamado a los diferentes actores dentro del proceso electoral, tanto a los partidos que organizan, al tribunal, a la Junta, como a algunos actores externos, a que debemos moderar el discurso, porque al final lo que hacemos cuando hablamos de un fraude que todos sabemos que no va a ocurrir, desgastamos la institucionalidad, desgastamos la legitimidad de nuestro proceso electoral y degradamos todavía más a la institucionalidad, y no creo que sea adecuado estar degradando todavía más nuestra democracia por intereses particulares o intereses de un colectivo pequeño. Entonces, pues creo que eso sí vale la pena mencionarlo, y hasta ahí me quedo para no extenderme más. Solo para complementar, que Carlos lo plantea súper claro y creo que abordó el 99% de los puntos relacionados a esa pregunta. Solo también aprovechando que mencionaba que las instituciones y todos esos entes que participan dentro del proceso, que el tribunal, y esto se mencionó en el comunicado que sacamos como espacio electoral hace unos días, que el tribunal incluya a las organizaciones de la sociedad civil en una mesa técnica y que además invite a las universidades. Las organizaciones de la sociedad civil podemos tener experiencia en temas electorales, pero las universidades tienen un sinfín de mentes informáticas, están formando a los futuros líderes en ese rubro. Entonces tienen que tener gente que sabe mucho del tema y que puede acompañar el proceso para que al final sea una mesa plural que le pueda dar el respaldo al tribunal, o que también pueda decir, miren, no, esto se hizo mal o esto
hay que mejorarlo y si no, pues señalar las cosas que se hicieron bien y con propiedad, acompañar al Tribunal Supremo Electoral en el proceso y que siga, que evite ser atacado solo por el mismo discurso de cara a la elección, ¿verdad? Que eso sabemos que siempre se cae en ese, tristemente siempre se cae en ese camino de estar señalando y criticando antes de tiempo y sin pruebas. Creo que eso es lo clave, que no hay pruebas, porque si hubieran pruebas, ahí claro que hay que decirlo a los cuatro vientos, pero ahorita, como bien decía Carlos, no se ha visto mayor cosa que más allá de errores que se han corregido en el proceso, que se pueden corregir en el proceso y que va a haber respaldo de papel, y en papel es difícil hacer fraude. Ok, vamos a hacer la última pausa musical y regresamos dentro de un par de minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, elecciones 2021, y ya estamos en el último segmento de nuestra entrevista que tenemos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Vive FM. Esta tarde estamos hablando acerca del rol de la sociedad civil en las elecciones 2021 y la importancia de ir a votar. ¿Y quiénes nos acompañan? Bueno, hablamos con dos representantes del espacio electoral, Carlos Palomo, presidente de Tracoda, y Emma García Prieto, directora de CREO. Emma, el voto joven y el voto de las mujeres es sumamente importante en las próximas elecciones. ¿Qué llamado haría usted a la juventud y a las mujeres para que asistan a votar el próximo domingo 28? Sí, Eduardo, son dos grupos dentro del padrón importantísimos, la juventud, y aquí hay que hacer una diferencia o tal vez una aclaración válida, que el tribunal delimita la juventud obviamente hasta los 29 años, pero luego también hay un grupo en el que se trabaja hasta los 39 años. En eso tenemos el 49% del padrón electoral son jóvenes de 18 a 39 años. Es un grupo que puede cambiar el rumbo de unos resultados electorales por medio de la participación activa. Y dentro del sector de las mujeres es el 53.4%, si no me equivoco, del padrón electoral está conformado por mujeres. Es la mayoría del padrón electoral. Ahí sí que los jóvenes pueden cambiar el rumbo, pero las mujeres pueden definir el rumbo de las elecciones, porque son, son más personas, ¿verdad?, dentro del padrón. Entonces, si nosotros nos tomamos nuestro rol en serio de participar y ejercer un voto informado, ahí vamos a poder ver ese cambio positivo, para bien o para mal, esperemos que sea positivo dentro de una elección. Si vemos la participación electoral, tristemente los jóvenes hemos sido los que en las últimas elecciones participamos menos. El grupo etario que más participa está de los 40 y pico para arriba. Entonces, que no se nos olvide que si hay papás ahorita escuchando este programa, que motiven a sus hijos de 18, 20 años a participar, en especial si va a ser la primera vez que pueden votar, que es una elección crítica, que motiven a todas las personas a que lo hagan con conciencia, no con el hígado. Que no les den mesada si no votan. Cabal, eso, que no les den mesada. Que de verdad motiven a que no solo lo hagan por salir del paso, porque eso también nos ha costado caro, ¿verdad?, en las elecciones anteriores, y que sepamos que hay grupos que pueden hacer la diferencia siempre y cuando nos tomemos nuestro rol en serio dentro del padrón electoral. En mi caso, hago ciertamente el llamado a los jóvenes a que salgan a votar, a que vayan y elijan en base a los ideales que representan los candidatos, en base a las propuestas que estos presentan o en base a las plataformas a las que se adscriben. Creo que más allá de eso, que es un punto ciertamente muy importante, también hay que decirle a los jóvenes que estén pendientes de las personas que eligen o que van a elegir, y que estén presionando y que estén fiscalizando y que les estén dando seguimiento para que estos compromisos que las personas que se eligen adquieren en realidad sí se cumplan, y no solo sea, bueno, te ofrezco ley tal o te ofrezco incentivo tal, pero ya a la hora de legislar desaparecí los próximos 3 años y solo me volvés a ver en la siguiente campaña electoral. Entonces hay que estar pendientes, hay que ser incisivos y hay que estar encima de estas personas y decirles, mira, no has cumplido este compromiso, o por qué estás votando de esta forma si habías dicho que ibas a votar de esta otra.
Eso por un lado. Los jóvenes deben de involucrarse y sepan que hay 1001 canales para hacerlo. Están las redes sociales, está la calle, que aquí en El Salvador no se usa tanto, pero es una vía para expresar nuestro descontento o para exigir que cumplan compromisos. Y bueno, y habrá tantos otros mecanismos, ¿no? Y en cuanto a las mujeres, pues ciertamente es importantísimo que se puedan involucrar. Ustedes son la mayoría en cuanto, bueno, no solo en cuanto a padrón, ¿no? En cuanto a población en general, ustedes son mayoría por algunos puntos porcentuales, más allá de la mitad de la población, y tienen derecho no solo a votar, sino a verse representadas por mujeres dentro de la asamblea. Entonces, el llamado también es a que, y creo que no solo las mujeres, sino los jóvenes también puedan decantarse por una oferta más diversa, pueden decantarse también por más mujeres. Es importante que haya mayor representatividad en los diferentes órganos de toma de decisión. Y creo y me atrevo a sugerir que sería muy bueno que también se le arranque el compromiso a los nuevos diputados o a las futuras diputadas para que en los cargos de segundo grado también se elijan más mujeres. ¿Qué tal ver, por ejemplo, a la primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia, o ver a la primera presidenta de la Sala de lo Constitucional, ver a la primera fiscal general de la República o una mujer ostentando el cargo, bueno, ya hubo primera, magistrada presidenta en la Corte de Cuentas, pero hay otras instituciones donde no se ha tenido a una mujer titular, y creo que sería fantástico que puedan empezar a involucrarse y que también la población vea que las mujeres tienen igual o mejor capacidad de dirigir las instituciones que los hombres. Creo que eso vale la pena resaltarlo, y me adelanto, no sé si igual se va a tocar en lo último que nos queda, pero tomen las medidas necesarias para salir a votar, y que el COVID-19 no sea tampoco un elemento que los disuada de salir. Yo sé que da a veces mucho temor porque decimos va a haber aglomeración de gente, porque decimos me puedo contagiar, etcétera, pero media vez adoptemos las medidas necesarias. No hay por qué temer a salir a la calle, no hay por qué temer a salir a los centros de votación. Se van a adoptar algunas medidas de separar más las juntas receptoras de votos, de separar un poco más las urnas. Nosotros, a través de la mascarilla, a través del uso del alcohol gel, podemos tener o tomar las precauciones y podemos evitar contagiarnos de COVID. Entonces, que sí quiero hacer el énfasis a los jóvenes, a las mujeres, a los mayores y a todos en general, a que no permitamos que esto nos desanime de salir. Tomemos las medidas, y media vez lo hagamos, les aseguro que no va a pasar nada, que todo va a estar bien y que vamos a poder salir y escoger a las personas que representan lo que nosotros queremos que se vea reflejado dentro de la asamblea. Carlos, y quizás solo para garantizar que la ciudadanía esté tranquila con el tema de la tecnología, como miembro del espacio electoral y sobre el tema de la tecnología, implementar el día de la elección, ¿puede dar confiabilidad el sistema que se va a implementar? Sabemos que han habido algunos contratiempos y demás, pero desde tu punto de vista, ¿puede dar confianza a este sistema a implementar? Hay que hablar con bastante sinceridad sobre esto. En mi opinión, y es la opinión que también sostiene Tracoda como tal, creemos que el uso de la tecnología no ha sido completamente transparente, y creemos que con la información a disposición es difícil decir que el sistema va a ser absoluta y completamente confiable, pero tampoco podemos decir que el sistema no sirve o que se va a prestar a algún tipo de fraude. No tenemos elementos suficientes como para valorar adecuadamente esto, y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos quedan, porque a veces escuchamos a un bando decir nuestro sistema es invulnerable, lo cual por cierto no es posible, no hay sistema informático invulnerable, pero se escucha mucho decir el sistema es muy seguro, es imposible que sea vulnerado, va a funcionar perfectamente, y por otro lado escuchamos a otro bando decir el sistema es un fracaso, el sistema va a permitir que roben las elecciones, el sistema permite esto y aquello, pero la verdad es que como ciudadanos con los elementos que tenemos no podemos discernir quién tiene o no la razón. Lo que sí hay que decir más allá de esto, y que ojalá que se tome como experiencia para otros procesos, es que, y soy enfático en ello, aún si todo el sistema fallara, la integridad no se ve afectada. Entonces ese es un factor que nos puede dar una confianza y nos puede permitir dormir tranquilamente, porque aún si en el propio día hay problemas mayores, ok, lo único que va a pasar es que el resultado se va a saber un par de días después, pero no va a pasar aquello de que miren,
escogieron a personas o terminaron electas personas que no recibieron el voto popular, o que se robaron las elecciones, o que aquí hubo un fraude o un tamal gigantesco, etcétera. Por fortuna el sistema de papel no lo permite. Entonces el llamado es ese a la población, que podemos dormir con absoluta tranquilidad, a pesar de que hay algunas cosas que no se hayan transparentado, y esto hay que decirlo con contundencia, pero aún así eso no es impedimento para que la voluntad del elector se respete plenamente. Eso es buenísimo, ese es un pilar fundamental de nuestro sistema. Creo que hicieron bien en alguna medida cuando se construyó en establecer toda esta serie de candados que actualmente poseemos. Y bueno, también creo que nos queda una lección fantástica para que en otros procesos en los que decidamos utilizar tecnología adoptemos medidas de forma más proactiva, y que también garanticemos mucha mayor participación, como lo decía Emma, de universidades, organizaciones de sociedad civil que tienen involucramiento, tienen capacidad tecnológica para por lo menos observar este tipo de cosas, y que busquemos las auditorías previas, concurrentes, posteriores, y que inclusive pensemos en involucrar a la Corte de Cuentas, que tiene un área de auditoría sobre tecnologías, para poder dar acompañamiento sobre esto. Así que creo que nos quedan lecciones, y nos queda también tranquilidad, porque el sistema no permite hacer fraudes. Ya para concluir, Emma, ¿qué llamado haríamos así en general a la ciudadanía para el día de las elecciones? Miren, creo que al final el mensaje debería de ser que tenemos que participar, y que si bien Carlos decía que es importante la mascarilla, es algo histórico, vamos a vivir una elección en medio de una pandemia, eso de por sí es historia. Entonces, que no desaprovechemos el ser parte de esa historia, pero que nos cuidemos, que mi abuela de 86 años me dijo hace poco: si fui a votar bajo las balas, ¿vos crees que no voy a ir a votar en una pandemia? Y eso es bien cierto, que nosotros como generación tal vez tomamos por sentado un poco la democracia, porque ya nacimos en democracia, ya nacimos en libertad, no sabemos lo que no es tener democracia. Si algo nos enseñó la pandemia es que la libertad se defiende todos los días. El encierro nos hizo cambiar de chip en ese aspecto y meternos el tema de la defensa de la libertad, la defensa de la separación de poderes. Creo que aprendimos un montón de cosas positivas en pandemia y que se tienen que ver reflejadas al momento de elegir a nuestros representantes. Que ese miedo, esa frustración, esa cólera que sentíamos en esos primeros meses de encierro, de todo el abuso del poder, de las detenciones arbitrarias, de las violaciones a la Constitución, que tal vez fuimos aprendiendo sobre esos temas en pandemia, que nos acordemos de ese sentimiento, de esa tal vez ansiedad o miedo que sentíamos en ese momento, y que lo apliquemos al momento de marcar las papeletas. Son 3 y las 3 son igual de importantes ahorita para el fortalecimiento de la democracia y para que la voluntad ciudadana se haga escuchar el 28 de febrero. Carlos, 1 minuto para un mensaje final, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, soy bien puntual. El mensaje es: salgan a votar, protéjanse adecuadamente, utilicen la mascarilla, lleven su alcohol gel, pero no dejen de salir por temor a la pandemia. Y más allá de votar, no dejen de involucrarse en la toma de decisiones, no dejen de fiscalizar a la asamblea y no permitan que otros decidan por ustedes. Con eso me quedo, un mensaje súper corto. De acuerdo. Queremos agradecerles a ambos por habernos acompañado. Sin duda, sus valoraciones han sido muy buenas y esperamos que la ciudadanía pues tome nota de estas. Así es, les agradecemos. Gracias por haber informado a la ciudadanía, porque aquí es para informar a la ciudadanía. Así que les agradecemos y nos vemos el otro jueves, ¿verdad, Denise? Así es, el próximo jueves. Recuerde que siempre de 4 a 5 de la tarde por la señal de Vive FM 102.1. El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio que contribuye a realizar valoraciones del proceso democrático de El Salvador.